Shalom, amados hermanos, que la paz del Mesías esté con cada uno de ustedes, dando aquí toda cabot al Eterno por su rajamín. Y estamos de nuevo acá, llevando las parashá de la semana. Esta semana la parashá se llama Parashá Asherit Mot o Ajerit Mot, que significa después de la muerte. Y esta porción va acompañada de otra porción llamada Kedushin o Kadushin, apartados significa. Y esta parashá de Ajerit Mot se encuentra en Levítico 16, desde el 1 hasta el capítulo 18 del verso 30. Y la Haftará que le corresponde en esta ocasión es Amós 9, desde el 7 hasta el 15. Y como nosotros somos Mesijín, creemos en el Mashiach Yeshua, leemos Hebreos 9, desde el 11 hasta el 28. Y la otra parashá de Kedushin, apartados, la encontramos en Levítico 19, desde el 1 hasta el 20, el capítulo 27. Y la Haftará es Ezequiel 20, desde el 2 hasta el capítulo 22, hasta el verso 19. Entonces, amados, ahí tienen la información sobre esto de lo que es las parashá, las porciones, para que ustedes se conecten y lean lo que corresponde en esta semana. Cada semana leemos una porción y esas son las que corresponden esta semana. Entonces vamos a empezar y vamos a poner en las manos del Todopoderoso este pequeño estudio para que sea Él guiándonos, que no sean mis palabras, sino que sea Él guiándome en este pequeño estudio. Vamos a empezar y decimos Barú atah Yahweh Eloheinu melech haolam, bendito sea nuestro Rey del universo, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado sobre la palabra de tu Torah. Mas te ruego, Yahweh Elohim nuestro, que la palabra de tu Torah sea dulce en nuestra boca y en la boca de la casa de Israel y la casa de Judá, y seamos todos nosotros y nuestros descendientes conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah. Por ella misma seas bendito, Yahweh, que enseña Torah a su pueblo Israel. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar manu mikol hamim benatah lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. En el nombre del Mashiach Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces esta lectura la empezamos en el capítulo 16. Y decimos: habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Y Yahweh dijo a Moshe: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el lugar Kadosh, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el lugar Kadosh, en el lugar apartado, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica Kadosh, limpia, apartada, de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las vestiduras Kadosh. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Desde este día
dice, después de que los hijos de Aarón fueron muertos por quemar incienso que el Eterno no mandó, y lo ofrecieron a Yahweh, y esto causó un fuego extraño. Yahweh manda que Aarón que no entre en todo el tiempo entre el santuario detrás del velo, delante de la cubierta de la caparot que está sobre el arca, para que no muera, porque apareceré en la nube, y sobre esto entrará Aarón en el lugar Kadosh con un becerro, un bepar, un ben y un baquer, un novillo, para el pecado, y un ayil, un cordero, para jaolán, holocausto, para el mundo. Se pondrá la túnica de lino, kodesh, y sobre su carne se pondrá la prenda de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y se cubrirá con las dos vestiduras. Con ella, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Entonces estas indicaciones se las dio después que sus hijos de Aarón murieron. 2 errores que tuvieron los muchachos. Uno fue que ofrecieron incienso que el Eterno no les pidió. Segundo, ellos entraron al lugar Kadosh sin pedir permiso, ya que el Eterno no había ordenado que ofrecieran incienso de ese tipo. Las escrituras no nos dice qué clase de incienso ellos quemaron, pero si el Eterno hizo este juicio es porque no le agradó lo que ellos hicieron. Y vamos al 5. Y dice, y de la congregación de los Bene Israel tomaron 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del Mizcán de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahweh y otra suerte por Azazel. Entonces acá Aarón traía de la congregación, tenía que tomar 2 machos cabríos, uno para Hataj por el pecado y un carnero para Jaolán. Lo traducen como holocausto, pero realmente Jaolán significa para el mundo. Y Aarón traerá el par, el becerro de la expiación, el Hataj por el pecado, que es para él, y hará la reconciliación, la kapar, así se llama en hebreo, la kapar, y la tenía que hacer por sí y por su casa. Luego tomará los 2 machos cabríos y estarán delante de Yahweh a la puerta del Ohel Moed de la tienda del testimonio. Este pasaje nos da una figura como el día de expiación de Yom Kippur. También lo relacionamos con el sacrificio del Mashiach. Que el sumo Cohen Aarón entraba en el patio de la tienda de reunión, vestido de ropas de lino, ponía la mano sobre el macho cabrío y confesaba su propio pecado. Y decía, te suplico, oh Adonai, he pecado, he sido inicuo, he transgredido en contra tuya, oh Yahweh, perdona mis pecados, iniquidades y transgresiones que he cometido en contra tuya, yo y mi casa, como está dicho, en este día se hará expiación para limpiarte de todos los pecados, debes limpiarte delante de Adonai. Entonces, amado, aquí como el Cohen, él tenía que limpiarse. Y se ve la humildad de este hombre porque él mismo reconocía que era un hombre y que tenía que confesar sus pecados ante el Eterno. Y sobre todo arrepentirse. Y dice el 8, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahweh y otra suerte para Azazel.
Entonces, aquí muchos han interpretado que Azazel es una expiación que se hacía para el demonio, cosa que es una interpretación totalmente errada. Y eso lo vemos hasta en el internet. Usted va a hallar que Azazel es una ofrenda al demonio, una interpretación totalmente errónea. Y lo vamos a comprobar en los versos que siguen. Este ritual de la expiación de Yom Kippur es el día de remover el pecado y la culpa de todo Israel. Y depositaban tanto el pecado y la culpa en estos dos machos cabrillos. Y ya el sumo Cohen tendría que haber hecho ya su confesión en el área de la entrada de la tienda cuando se procedía con los dos machos cabrillos, que se hacía en el lado oriental del altar cerca del pueblo. Ahí estaban dos machos cabrillos mirando al santuario, dando la espalda al pueblo. Los dos eran del mismo tamaño y apariencia y constaban la misma cantidad de dinero. En una urna al costado habían dos tablas de oro que eran idénticas, excepto que una tenía escrito para Yahweh y la otra para Azazel, el chivo expiatorio. El sumo Cohen sacudía la urna donde estaban las dos tablas escritas y con las dos manos sacaba las tablas y ponía una sobre la cabeza de cada macho cabrillo. Dice el 9. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Yahweh y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, ya designado la suerte de los dos machos cabrillos, aquí en esto, el sumo Cohen ataba una tela escarlata, una tela roja en los cuernos del macho cabrillo, tanto para macho cabrillo sobre el cual cayó la suerte para Yahweh y el otro para Azazel, el chivo expiatorio. Se daba vuelta al que iba a ser enviado fuera del pueblo y se quedaba parado allí, enfrentando y esperando como si esperara que le cargaran todos los pecados, y lo llevaron al desierto. No se puede negar que estamos percibiendo una figura de nuestro Adón, del Mashiach Yahshua, cuando fue llevado delante de Pilato y estuvo delante del pueblo, justo cuando iba a llevar sobre sí las iniquidades del pueblo. Y agrego, para lo significante del rito de Yom Kippur, la tradición dice que cuando el sacrificio era completado o era aceptado por el Eterno, la tela roja escarlata del chivo expiatorio se volvía blanca y así se cumplía la promesa de Isaías 1:18. Y vamos a leer lo que dice Isaías 1:18. Y dice así: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la tela roja, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero cuenta la historia que este milagro de ponerse la tela roja en blanca no sucedió por 40 años, mi amado, antes de la destrucción del templo. Entonces, amados, el Eterno hasta este momento nos está esperando que nosotros hagamos un arrepentimiento genuino y que nos pongamos a cuentas con Él, porque ya el Eterno hizo su sacrificio. Él mandó al Mashiach para cumplir todos estos mandamientos, todos estos ritos, pero yo no diría ritos, sino ensayos. Todos estos ensayos se cumplieron en el Mashiach. Pero la Torá nos dice que estos ensayos
tenemos que hacerlos perpetuamente, porque más allá tiene en el futuro cosas nuevas para nosotros, pero basado en su palabra. Eso debemos de comprender siempre. Y seguimos el 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incienso lleno de brasas, de fuego del altar delante de Yahweh, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el edut del testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Por eso es que ahí se hacía. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, en el lugar Kadosh Kadoshim, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el lugar Kadosh, el lugar apartado, a causa de las impurezas de los Bene Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el Mizcán de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el Mizcán de reunión cuando él entre hacia la expiación en el lugar Kadosh, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá del altar que está delante de Yahweh, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre de los machos cabríos, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él la sangre de su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo apartará de las inmundicias de los Bene Israel. Cuando hubiese acabado de expiar el lugar Kadosh, el lugar apartado, y el Mizcán de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío. Entonces, todos estos ensayos que los coanines venimos viendo, los coanines hacían, esto lo hacían una vez por año. El sumo cohen sacrificaba el becerro, repetía la misma confesión, porque ya hizo la primera confesión, después repetía otra vez otra confesión, pero agregaba los pecados de los Cohen diciendo: yo y mi casa y los hijos de Aarón, la tribu sagrada. La sangre del becerro se juntaba en un lebrillo, que eran entregados a un Cohen que la mezclaba para que no se coagulase. El sumo Cohen entonces iba al altar del incienso, lleno con carbones encendidos. Esparcía el incienso sobre ellos y entraba en el lugar Kadoshim por primera vez en ese día. Con temor y temblor, el Cohen ponía el incensario en el lugar santísimo. Entonces se llenaba de humo del incienso, y el sumo Cohen entonces se retiraba al lugar Kadosh donde oraba. El pueblo en el patio también oraba. El sumo Cohen después tomaba la sangre del becerro del sacerdote que era la que lo tenía, regresaba al lugar santísimo y lo rociaba hacia donde estaba el propiciatorio, la cubierta. En el primer templo, el arca del pacto estaba cubierta por el propiciatorio, que está cubierta por la nube del acabod del Eterno. Sin embargo, en el templo de Herodes no había ni arca, ni nube, ni cabod, todo estaba vacío. Cuando emergía del lugar Kadoshim, ponía el hebrillo en la sangre enfrente del velo. Después sacrificaba el macho cabrío marcado para el Adón. Una vez más entraba en el lugar Kadoshim y lo rociaba varias veces para limpiar ceremonialmente el santuario, el velo, y en el lugar Kadosh de los pecados, en el lugar santo de los pecados de los coanines y los adoradores.
En lo que se refiere a la Torá, una vez más había acceso libre para todo el pueblo. Vamos al 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él las iniquidades de los Bene Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, amado, aquí todo el tiempo el chivo expiatorio estaba mirando a la congregación. El sumo Cohen, todavía vestido de blanco, teniendo cuidado que durante todo lo que era el derramamiento de sangre no le cayera pero ni una gotita, para que no le manchara su vestido. Ponía sus manos sobre el chivo expiatorio, oraba por tercera vez en el lugar de decir, yo y mi casa, decía, tu pueblo, la casa de Israel, ahí incluía a todos. Luego se daba vuelta hacia el pueblo y decía, sean limpios delante del Adón, de Yahweh. Los coanines llevaban al chivo expiatorio fuera del templo. Y los comentarios de los historiadores judíos relatan esto. Y dice, el macho cabrío era llevado a un lugar específico, unas 10 millas fuera de la ciudad, donde había un acantilado sobre un barranco. Antes de Yom Kippur, se levantaban 10 tiendas, como estaciones a lo largo del camino. Nótese bien que sin indicaciones de la Torá, ellos hacían esto de las tiendas, pero vemos una relación. Yo todo le trato de sacar una relación porque los yaudí nunca hacen algo sin sentido. Nótese bien que la casa de Israel, las 10 tribus del norte, son las que salieron dispersas. Entonces aquí los jajamín hacían 10 tiendas como estaciones a lo largo del camino. En cada tienda había comida y bebida para los que escoltaban al chivo expiatorio, para que ellos pudieran terminar su ayuno, porque ese día se ayunaba. Un grupo de judíos lo acompañaban desde el templo hasta la primera tienda, y en cada tienda había alguien que lo encontraba y lo acompañaba hasta la próxima tienda. Sin embargo, nadie lo acompañaba hasta el borde del precipicio. La escolta lo observaba desde lejos. Cuando el hombre y el chivo llegaban hasta el precipicio, se le sacaba la tela escarlata de los cuernos y se la dividía en 2. Una parte se ataba al borde del precipicio y la otra mitad se ataba a los cuernos del chivo, que luego era empujado en el precipicio, perdiendo la vida cuando caían en el barranco. Entonces, eso es lo que nos dicen los jajamín. Rápidamente le llegaba al sumo Cohen la noticia que el chivo expiatorio estaba en el desierto. Durante las 10 millas de la jornada del chivo expiatorio, el sumo Cohen leía la Torá. Cuando escuchaba que el chivo expiatorio había muerto, fuera del campamento, una vez más se bañaba y se cambiaban las vestimentas. Una vez más, los oyentes ansiosos escuchaban el repiqueo y gozosos de las campanitas de oro. Entonces, amado, aquí nosotros vemos bien claramente que es la figura del Mashiach, porque ya vamos a ir a leer en el Pacto Renovado que el que escribió este libro, vemos claramente que él relacionó todos los sacrificios, todos los ensayos que hacían los Kohanim cada año, lo vemos relacionado con lo que es el Brit Hadasha. Vamos a ir a Hebreos 9:11 para que veamos la relación que estamos acá leyendo. Porque todo lo que vemos en la Torá, por eso es que el Eterno dice que su palabra no cae en tierra, amado.
Y eso lo creemos. Entonces Él no va a dejar una palabra que después va a decir, ya no. Por eso es lo que siempre repito, para que usted entienda que Él es del mismo de hoy y de siempre. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Y vamos a ir al capítulo 9, 11, 14 de Hebreos para ver el cumplimiento de todo esto. Y lo que falta, amados, porque faltan las otras fiestas que se cumplan. Y dice el 9, 11, 14. Pero cuando, estando ya presente Mashiach, el Cohen Gadol de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar Kadosh Kadoshim, habiendo obtenida perpetua redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos limpia para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Rúa se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Elohim vivo. Entonces, aquí dicen, las obras muertas, las de la Torá, no se confunda, porque el cumplimiento del Mashiach es la Torá. Entonces no pueden ser obras inútiles o muertas, porque aquí está diciendo que ahora estando ya presente el Cohen Gadol, haciendo referencia al Mashiach. Tanto él tomó esta función de Cohen Gadol, también era la víctima, porque lo vemos acá, entrando él una vez más, dice, entró por sí, la misma sangre de él entró al lugar Kadosh Kadoshim y se ofreció mediante el Rúa, a sí mismo, sin mancha Elohim. Entonces vemos acá claramente el cumplimiento de este rito o de este ensayo. Esto es significativo, que cuando más observamos la Torá de nuestro Elohim, más elocuente testifica el sacrificio del Mashiach. En la carta de los Hebreos es la mejor explicación del día del perdón y nos deja ver que el que la escribió, el que tuvo la habilidad o la virtud que el Eterno le dio para ver todo esto y la relacionó todos los cumplimientos del Mesías basados en la Torá. Basados en la Torá, porque el que tuvo que haber escrito este libro, ¿en qué otra cosa se podía basar? En la Torá, amados, porque ese era el libro que usaban para llevar las buenas nuevas de salvación. Ellos no inventaron nada. Ellos solo se dejaron guiar por lo que estaba escrito. Y se dieron cuenta de que el Mashiach era el cumplimiento de todo esto. No es que algo que se les ocurrió, porque algunos dicen de que la Torá ya no y que Pablo era cristiano. No, Pablo no era cristiano. Él era judío y cumplió los mandamientos. Él nunca dejó su judaísmo. Él mismo lo dice en las cartas. Dice, yo soy hijo de fariseo, fariseo, fariseo. Él nunca dejó de serlo. Él andaba por todas las Kehilat, las congregaciones, y nunca negó ser judío. Amén, amado. Vamos a ir al Romanos 8 para que vemos lo que escribió Shaul, llamado Pablo. Oiga lo que dice. Porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Entonces vamos a entender lo que nos quiere decir Pablo. Primero dice, la Torá del Ruach, la Torá del Espíritu, que era imposible por la debilidad de la carne del hombre. Eso es lo que nos quiere decir. Vuelvo a repetir, porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne. Aquí muchos interpretan que dice, ya ves, la ley dice, no nos pudo redimir. No es eso lo que está diciendo Pablo. Dice, el que era débil por la carne, ¿y quiénes somos débiles? El hombre es débil. La Torá no tiene nada que ver porque es divina. No la fue quien la dio Pablo. La Torá no fue un hombre. Fue Yahweh mismo el creador de los cielos y la tierra. Entonces la Torá no puede ser débil. Aquí lo que se está refiriendo es a nosotros. Por cuanto éramos débiles en la carne, entonces Elohim mandó a su Hijo en semejanza de carne y carne de pecado, a causa del pecado. Oigan bien, ¿por quién mandó a Mashiach? Condenando el pecado en la carne del Mashiach, para que la justicia de su palabra, de su Torá, se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, dice después, sino conforme al Ruach. Entonces Pablo claramente nos está diciendo por qué el Eterno tuvo que venir. ¿Por qué tuvo que mandar al Mashiach a morir? Por nuestra debilidad de la carne, por no haber cumplido los mandamientos del Eterno. Por nuestra debilidad de ser humano. Comprendemos eso. Y cuando comprendamos eso, vamos a arrepentirnos. Que nuestro Elohim ha sido bueno con nosotros. Él nos dio la Torá como guía. Y como ve que no podemos cumplir, mandó a su Hijo. Para que la justicia de la ley, como dice las otras traducciones, se cumplieran en nosotros. ¿Y por qué nosotros tenemos que seguir celebrando? Porque en el futuro hay un día de perdón para Israel. Y eso lo vemos en Zacarías. Vamos a leer Zacarías. Y dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un rúa de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadrimón en el valle de Megiddo. Entonces el Eterno tiene un perdón para Israel y en el futuro, para todo aquel que se arrepienta y no espere llegar a ese día, porque ese día es de aflicción. Hágalo ahora, que tenemos tiempo y que apenas los juicios empiezan. El principio de dolores. La humanidad está viendo la tempestad y no se arrodilla. Debemos de ser inteligentes, humildes y reconocer que necesitamos a el Eterno. Porque ha llegado tanto la maldad del ser humano que él cree que él puede hacerlo él solo. Y no es así. Y dice, sigue diciendo, vamos a ir a Levítico 23. Y dice así, porque toda persona que se afligiera en ese día, será que no se afligiera en ese día, está hablando de Yom Kippur, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo,
ningún trabajo haréis, por estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Aquí nos está hablando del día de reposo de Yom Kippur. Ese día vamos a tener que ayunar y afligir nuestras almas, porque ese día está anunciado el perdón futuro y tenemos que seguirlo practicando, porque algunos dicen, ¿yo por qué voy a estar regresando a esa fiesta? No ha comprendido, no le han explicado que esas fiestas son importantes porque son los moedín del Eterno, las fiestas del Eterno, las señales del Eterno. Y vamos a ir a explicarle un poquito por qué debemos de celebrar. Porque el Mashiach cumplió. Él es el cumplimiento de las fiestas del Eterno. Y como sabemos que Él cumplió las primeras fiestas, Él va a venir a cumplir las otras que faltan. Así como cumplió Pesa, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés. Luego hay una pausa como de 4 meses. Y luego viene el día de las trompetas, el Rosh Hashanah, como se conoce. Y eso está en 1 Corintios 15:51, porque Pablo, Shaul, practicaba Torah. Y por eso es que a veces no lo entienden a Pablo. Día de perdón, que está en Zacarías 12, desde el 10 hasta el verso 13 tiene que leer y usted va a entender que ahí hay 7 años. Y luego viene lo que es la fiesta de los tabernáculos conocidos o cabañas. En hebreo se llama Sukkot. Ahí es donde el Eterno va a reinar con su pueblo. Es el reinado del Mesías. Y eso está en Zacarías 14. Entonces, amado, ya le expliqué por qué debemos de celebrar la fiesta. Conéctese con la Torá, porque va a ser escudo para nuestra vida. Y se lo digo sinceramente, seamos humildes y reconozcamos que tenemos que regresar a la palabra del Eterno. Y hay muchos que son de la casa de Israel y tienen ese deseo, pero tienen religiosos que los atan y no los dejan reconocer y entender que las escrituras están vigentes hasta el día de ahora. Deje que el Eterno le hable a usted, a su corazón, a su mente, a su espíritu, para que vea que esta palabra no pasará. Por eso el Mashiach dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Porque la misma palabra del antiguo pacto es la misma palabra del Brit Hadasha. Entiéndalo. Regresemos a las sendas antiguas. Cuando dijo el profeta, regresemos a las sendas antiguas, estaba hablando de la Torá. No hay otra senda antigua. Es la Torá. La Torá y los profetas. Los profetas se basaron en la Torá. Ellos no hablaron otra cosa. Y si hablaron, era basado en la Torá. Amén, amado. Y para terminar ya, vamos a leer lo que sigue para terminar lo que es el verso. Y dice así, y esto tendréis, dice, por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, en estos meses que estamos ya, afligiréis vuestras nefesh y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros.
Por en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo, Shabbat, Shabbatot, es para vosotros y afligiréis vuestras nefesh por estatuto perpetuo. Y hará la expiación del Cohen que fuere ungido y ordenado para ser Cohen en lugar de su padre. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras del Kodesh apartadas, y hará la expiación por el templo Kodesh, el Mikdash HaKodesh y el Mishkan de reunión, el Ohel Moed. También hará expiación por el altar, por los coanines y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como Yahweh le mandó. Entonces, amado, estamos leyendo que esto es por estatuto perpetuo y va a ser celebrado en el 7º mes. Todavía vamos hacia ese rumbo porque estamos contando 50 días del Omer. Luego viene Shavuot y luego viene lo que es el Yom Kippur. Entonces, amado, debemos de hacer todo eso porque el Eterno nos manda hacer esto. Desde que celebramos los panes sin levadura, luego contamos 50 días, llegamos a Shavuot, pasan 4 meses más, viene lo que es el día del año de las trompetas, el día de la trompeta, pero va a venir un año del día de trompeta, cuando va a venir el Eterno. No sabemos de qué año, pero que viene, viene. Y después del día de la trompeta viene el día del perdón, que es el que estamos estudiando, y luego viene lo que es Sukkot. Entonces, ahí tenemos todo el panorama bíblico basado en las Escrituras. Hasta aquí, amados. Maravillosa Parashá nos enseña qué es lo que se hacía en el templo y qué es lo que nosotros debemos de hacer ahorita que no hay templo, pero sí podemos celebrar y hacer el ayuno de Yom Kippur. Hasta aquí los dejamos, amados. Que Yahweh les bendiga. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom, Ubrajá, paz y bendiciones. Shalom, amados.